¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras de noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para continuar con la última parte del desarrollo del programa de Derecho Internacional Privado. Doctor Irene, con su permiso, inicio la siguiente presentación. Como una breve introducción acerca de esta última parte, tenemos que el estudio de los conflictos de leyes es fundamental en el ámbito del derecho, ya que ocupa las situaciones en las que se presentan normas legales que difieren jurisdicciones que pueden abordar un mismo caso. Esto es especialmente relevante en un mundo globalizado donde las relaciones internacionales y los intercambios comerciales son constantes. Los conflictos de leyes pueden surgir de diversas circunstancias tales como relaciones familiares, matrimonios y divorcios que involucran a personas de distintos países, comercio internacional, contratos comerciales que se rigen por normativas diferentes, propiedad y derechos, cuestiones legales sobre bienes ubicados en distintas jurisdicciones. Una adecuada resolución de estos conflictos es vital para garantizar una justicia equitativa y evitar el caos jurídico. Para ello se desarrollan normas de derecho internacional privado que ayudan a determinar las leyes que son aplicables a cada caso y cómo deben de interpretarse. La comprensión de la territorialidad y extraterritorialidad, así como las normas sustantivas y conflictuales, son esenciales para abordar los conflictos de leyes a manera efectiva. Así, en este documento se analizan las principales características y soluciones de este fenómeno jurídico, permitiendo una mejor comprensión de su impacto en el sistema legal contemporáneo. Territorialidad y extraterritorialidad de la ley. La territorialidad y la extraterritorialidad de la ley son conceptos fundamentales en el ámbito del derecho, ya que determinan la aplicabilidad de las normas jurídicas en función del lugar donde se producen los actos o se establecen los derechos. Las soluciones al problema de conflicto de leyes, y tenemos que los conflictos de leyes surgen cuando diferentes normas jurídicas pueden aplicarse a un mismo caso. Para resolver estos conflictos se pueden aplicar varias soluciones. El principio de la lex fori. Se aplica la ley del país donde se presenta la demanda o se lleva a cabo el procedimiento judicial. El principio de la lex domicili. Se considera la ley del domicilio de las partes involucradas, privilegia la estabilidad de los vínculos jurídicos. Convenios de elección de ley. Las partes pueden acordar qué ley será aplicable en caso de conflicto, proporcionando seguridad jurídica. Y las normas de conflicto específicas. Algunos países tienen normas que establecen cuál ley se debe de aplicar en determinadas situaciones, considerando factores relevantes como la nacionalidad, el origen del bien u otros vínculos. Tipos de extraterritorialidad. La extraterritorialidad se refiere a la aplicación de leyes de un país más allá de sus fronteras. Los principales tipos son extraterritorialidad activa, que se refiere a la capacidad de un Estado para aplicar la ley a sus ciudadanos, independientemente del lugar en donde se encuentren, afectando incluso actividades realizadas en el extranjero. La extraterritorialidad pasiva permite a un Estado aplicar su legislación a actos cometidos en el extranjero que afectan directamente sus propios intereses o ciudadanos, buscando protegerlos frente a actos lesivos. Ambos tipos son cruciales en un mundo globalizado, donde las relaciones transnacionales son comunes y los conflictos de leyes pueden surgir con frecuencia. La correcta aplicación de estas normas es fundamental para mantener el orden y proteger los derechos de los individuos y entidades involucrados. Normas sustantivas y normas conflictuales. Las normas jurídicas se dividen en dos grandes categorías: normas sustantivas y normas conflictuales. La distinción entre estas es fundamental para entender su aplicación en el ámbito legal.
Diferencia entre normas de conflicto y normas sustantivas. Las normas jurídicas se dividen en dos grandes categorías, que son, como lo habíamos dicho, las normas sustantivas y las normas conflictuales. La distinción de estas es fundamental para entender su aplicación en el ámbito legal. Definición. Las normas sustantivas son aquellas que establecen derechos y obligaciones en una situación jurídica específica. Por ejemplo, las leyes que regulan los contratos, delitos o derechos de propiedad. Estas normas se centran en el contenido del derecho y las consecuencias de las acciones de las personas. Normas conflictuales, también conocidas como normas de conflicto de leyes, determinan qué ley se debe de aplicar cuando hay un conflicto entre diferentes sistemas jurídicos. Estas normas son esenciales en situaciones que involucran más de una jurisdicción. Función. Las normas sustantivas definen el qué de la ley, lo que está permitido o prohibido y qué derechos se otorgan. Las normas conflictuales se ocupan del cómo, es decir, el proceso para resolver situaciones en las que se encuentran leyes diferentes y se debe decidir cuál es la aplicable. Ejemplo, un contrato celebrado entre partes de diferentes países, las normas sustantivas determinan los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, mientras que las normas conflictuales determinarían qué legislación nacional se aplica en caso de desacuerdo o juicio. La comprensión de estas diferencias es fundamental para la correcta aplicación del derecho en contextos internacionales y en la resolución de conflictos legales. Conflictos positivos y negativos. Los conflictos de leyes se dividen en positivos y negativos, cada uno con características distintas que afectan la resolución de controversias. Características de los conflictos de leyes. Conflictos positivos. Se presentan cuando dos o más legislaciones distintas son aplicables a un mismo caso o situación. Esto genera incertidumbre sobre cuál norma debe prevalecer, lo que puede llevar a decisiones contradictorias entre jurisdicciones. Conflictos negativos. Surgen cuando ninguna normativa parece aplicarse al caso en cuestión, dejando un vacío legal. Esto puede ocurrir en situaciones en las que las leyes nacionales o locales no regulan aspectos específicos, creando un desafío interpretativo para los jueces. Ambos tipos de conflictos requieren un análisis cuidadoso para determinar la ley que se aplicará, considerando principios como el orden público y la protección de los derechos fundamentales. La correcta identificación del tipo de conflicto es esencial para lograr una solución justa y equitativa en conflictos legales internacionales. Medios de solución de conflictos. En el ámbito del derecho, la solución de conflictos es una necesidad fundamental para garantizar la paz y el orden social. Existen diversos métodos para abordar y resolver estas disputas, que se clasifican generalmente en métodos tradicionales y modernos. Métodos tradicionales. El litigio implica llevar el conflicto a los tribunales, donde un juez toma la decisión. Es un proceso formal y puede ser largo y costoso. Arbitraje. Las partes eligen un tercero imparcial que toma una decisión vinculante. Es una alternativa más rápida que el litigio, aunque también puede implicar algunos costos. Los métodos modernos, que son la mediación, un mediador ayuda a las partes a llegar a un acuerdo sin imponer una solución. Este enfoque promueve la comunicación y se centra en las necesidades de las partes. La conciliación es similar a la mediación, pero el conciliador puede proponer soluciones. Se utiliza a menudo en disputas laborales y familiares. La negociación. Las partes directamente discuten entre sí para llegar a un acuerdo. Este método es flexible y puede adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso. La elección del método adecuado dependerá de la naturaleza del conflicto, las relaciones entre partes y los objetivos que se deseen alcanzar.
Conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano. El sistema constitucional mexicano enfrenta retos significativos en la resolución de conflictos de leyes. Estos conflictos pueden surgir de la coexistencia de normativas federales y locales, lo que lleva a la necesidad de establecer criterios claros para determinar cuál legislación aplicar en situaciones específicas. Principales causas de conflictos. Uno de ellos es la divergencia entre legislaciones. A menudo las legislaciones locales pueden contradecir disposiciones federales, creando una disonancia jurídica. Interpretaciones diferentes. Los órganos judiciales y administrativos pueden interpretar las normas de manera distinta, generando ambigüedad. Falta de armonización. La ausencia de un marco normativo que integre y unifique criterios para agravar los problemas de interpretación y la aplicación de la ley. Para afrontar estos conflictos es esencial la intervención del Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la función de resolver y uniformar criterios legales, asegurando así la coherencia y el respeto al Estado de Derecho mexicano. Antecedentes históricos del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana. El artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho laboral en el país y es considerado un pilar fundamental del Estado social del derecho. Sus antecedentes se remontan a la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, un conflicto que buscó, entre otras cosas, reivindicar los derechos de los trabajadores y de los campesinos. Durante este periodo se comenzaron a vislumbrar las injusticias laborales, como las largas jornadas de trabajo, la falta de derechos sociales y las condiciones inadecuadas de trabajo. Estos problemas impulsaron a los líderes revolucionarios a incluir en sus demandas la protección de los derechos de los trabajadores. En 1917, la Convención de Querétaro dio pie a la redacción de la nueva Constitución. El artículo 123 se incluyó como respuesta a las exigencias sociales y económicas de la época, buscando garantizar una jornada de trabajo de 8 horas, derecho a un salario justo, protección a los trabajadores en caso de despido injustificado, derechos de organización y sindicalización. La inclusión de este artículo sentó las bases para el desarrollo de un marco legal que protege a los trabajadores en México, evolucionando a lo largo de los años con diversas reformas, pero siempre manteniendo su esencia de justicia social. Análisis de las bases contenidos en el artículo 121 constitucional. El artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para la aplicación de las leyes en el ámbito federal y local, así como las relaciones entre las distintas entidades federativas. Este artículo tiene un papel crucial en la regulación de conflictos de leyes, presentando importantes principios que deben ser considerados por los órganos judiciales y legislativos. El artículo establece que las leyes de un Estado tienen validez en todo el territorio nacional con ciertas restricciones. A su vez, se consideran las acciones que pueden emprender los Estados para proteger sus derechos cuando se ven involucrados en conflictos normativos. Entre los aspectos más importantes se encuentran el principio de autonomía. Cada Estado tiene el derecho de legislar sus propias materias siempre y cuando no contradiga el marco federal. Efectos de la ley local. Las normas locales deben ser respetadas y aplicadas en situaciones específicas que correspondan a su ámbito de competencia. Coordinación intergubernamental. Se promueve la colaboración y armonización entre los diferentes niveles de gobierno para evitar y resolver conflictos. En resumen, el artículo 121 establece un marco que permite el equilibrio entre el respeto de la autonomía estatal y la necesidad de un orden jurídico nacional cohesivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
desempeña un papel fundamental en la resolución de conflictos normativos en México, garantizando la correcta aplicación e interpretación de las leyes a través de su jurisprudencia. Establece criterios que orientan a los tribunales locales y federales, contribuyendo a la uniformidad de derecho en el país. Soluciones en conflictos normativos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aborda conflictos normativos mediante la emisión de fallos que resuelven discrepancias entre leyes federales y locales. Estos precedentes son vitales para definir la supremacía de la normatividad federal sobre la local, aclarar puntos oscuros en las disposiciones legales, prevenir la arbitrariedad en la aplicación de las leyes. Relación entre legislaciones federal y local. La relación entre legislaciones federal y local es compleja. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que aunque los estados tienen la potestad de legislar en materias de su competencia, deben hacerlo dentro del marco que establece la Constitución. Esto implica que cualquier disposición local que contradiga o vulnere derechos garantizados por la legislación federal es susceptible de ser impugnada y por lo tanto declarada inválida. Reglamentación de las bases del artículo 121 constitucional. La reglamentación del artículo 121 constitucional tiene sus raíces en la necesidad de establecer un marco jurídico que garantice la resolución de conflictos entre entidades federativas en México, así como la eficacia del sistema judicial. Sus antecedentes históricos. Desde su promulgación en 1917, el artículo 121 ha buscado regular la circulación y validez de derechos y obligaciones en los diferentes estados del país. A lo largo del tiempo han surgido diversas interpretaciones y aplicaciones de este artículo en casos que involucran la competencia de distintas jurisdicciones, lo que ha llevado a múltiples reformas que buscan mejorar la claridad y funcionalidad de la norma. Fracciones del artículo 121. El artículo 121 está compuesto por varias fracciones que establecen directrices sobre la obligatoriedad de los actos jurídicos entre los estados, reciprocidad en la validez de documentos y resoluciones judiciales, la regulación de conflictos de competencia entre autoridades estatales. Cada una de estas fracciones aborda aspectos específicos que deben ser armonizados para asegurar que existe un sistema sólido de justicia que opere sin fricciones gubernamentales. Revisión y propuestas de reglamentación. Con el objetivo de optimizar la aplicación del artículo 121, se han propuesto varias reformas y adiciones a su reglamentación. Algunas de estas propuestas incluyen la creación de un protocolo de actuación para las autoridades jurisdiccionales de los estados, la implementación de mecanismos de mediación para resolver conflictos de manera más eficiente y la promoción de la capacitación judicial en temas de competencia y jurisdicción. Estas iniciativas buscan no solo modernizar el marco existente, sino también adaptarlo a las nuevas realidades sociales y jurídicas del país, garantizando así el respeto de los derechos entre ciudadanos de distintas entidades federativas. Conflictos de competencia judicial. La competencia judicial se refiere a la capacidad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer y decidir sobre un caso determinado. Esta competencia puede estar determinada por la materia, el territorio o la cuantía del litigio. Los conflictos de competencia judicial surgen cuando se cuestiona qué juzgado o tribunal es el adecuado para resolver un caso específico, lo que puede generar demoras en la administración de la justicia y confusiones legales. Definición de competencia judicial. La competencia judicial implica tanto la jurisdicción como la capacidad de aplicar el derecho. En este contexto es fundamental distinguir entre competencia objetiva, que es la relativa a la materia sobre la cual debe decidir un juez, la competencia territorial, relativa al lugar donde se debe juzgar el asunto.
Recuerden que cada tipo de competencia es esencial para asegurar que un caso sea atendido por la autoridad judicial correcta. Clasificación de conflictos de competencia. Los conflictos de competencia se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los conflictos de competencia absoluta. Esto ocurre cuando se discute si un órgano jurisdiccional debe de conocer el caso por su naturaleza o por su materia. Y los conflictos de competencia relativa se dan cuando el debate se centra en el territorio o en el lugar donde debe juzgarse el asunto. Normas procesales y competencia en México. En México, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles establecen normas claras sobre la competencia judicial. Estas leyes determinan los criterios que se deben seguir para resolver los conflictos de competencia, estableciendo lineamientos que los jueces deben considerar al decir qué tribunal debe conocer de un asunto. Los principios de especialidad y territorialidad son fundamentales en este proceso. Prórroga de competencia territorial. La prórroga de competencia territorial se refiere a la posibilidad de que las partes en litigio concuerden ante qué juez o tribunal se resolverá el conflicto, incluso si ese órgano carece en principio de competencia. Esta figura legal es especialmente relevante en relación con convenios entre las partes. Los litigantes pueden elegir jurisdicciones diferentes, siempre que ambas partes lo consientan. Atractivo para el forum shopping. Esto puede generar un fenómeno donde las partes buscan el tribunal que perciben como más favorable para sus intereses. En conclusión, los conflictos de competencia judicial son una parte esencial del sistema legal y deben resolverse con claridad y agilidad para preservar el acceso a la justicia. Las normas y procedimientos establecidos en México buscan garantizar que cada caso sea atendido de manera adecuada y eficiente. Solución de conflictos de competencia. La solución de conflictos de competencia es un aspecto fundamental en el ámbito judicial. Tanto a nivel nacional como internacional, el adecuado manejo de estos conflictos garantiza el acceso a la justicia y respeto a los derechos de las partes involucradas. A continuación, vamos a analizar las distintas categorías de conflictos de competencia y las normas que rigen su solución. Conflictos nacionales. Los conflictos de competencia nacionales suelen surgir cuando hay concurrentes de jurisdicción de diferentes órganos del Poder Judicial. Estos conflictos pueden ser resueltos a través de recursos de apelación. Parte afectado puede apelar ante una instancia superior. Competencia negativa. Cuando dos o más tribunales se declaran incompetentes, el conflicto se resuelve administrativamente. Acuerdos interinstitucionales. Se establecen convenios de colaboración que determinan qué tribunal debe conocer del asunto. Conflictos internacionales. En el ámbito internacional, los conflictos de competencia se presentan cuando se involucran normas de diferentes países. Estos conflictos pueden abordarse mediante convenios bilaterales y multilaterales. Se firman acuerdos que determinan qué jurisdicción se aplicará en casos transnacionales. Normas de derecho internacional privado. Cada país tiene un conjunto de normas que regulan los casos internacionales, decidido en base a los principios como lex loci o lex foi. Arbitraje internacional. Las partes pueden optar por someter sus disputas ante un tribunal arbitral, cuya decisión será vinculante. Normas internas y tratados de solución. Las normas internas de cada país son esenciales para la resolución de conflictos de competencia. Estos marcos legales definen la competencia de los diferentes tribunales y establecen procedimientos claros para la resolución de disputas. Además, es importante considerar la legislación vigente.
Las leyes locales que regulan la competencia judicial deben de ser consultadas. Los tratados internacionales, acuerdos ratificados por el país que puedan influir en la solución de conflictos de competencia, como convenios sobre el derecho de familia o comercio. Cooperación judicial internacional. La cooperación judicial internacional es un mecanismo fundamental en el ámbito legal que permite la colaboración entre países para garantizar la efectividad de la justicia, ya que muchos casos legales trascienden fronteras. Este tipo de cooperación se manifiesta a través de diferentes formas, tales como el auxilio judicial, las cartas rogatorias y el reconocimiento de la validez de sentencias extranjeras. Como primer punto tenemos el auxilio judicial. El auxilio judicial implica la asistencia que un Estado otorga a otro en la realización de actos procesales. Esto incluye la notificación de documentos, la obtención de pruebas y la ejecución de decisiones judiciales. Este apoyo es esencial en la lucha contra la impunidad y en la promoción del Estado de Derecho. Cartas rogatorios o exhortos internacionales. Las cartas rogatorias son solicitudes formales enviadas por un juez de un país a un juez de otro país para la realización de ciertas diligencias, tales como la toma de declaraciones o la recopilación de evidencias. Los exhortos también pueden referirse a encargar la ejecución de una medida judicial en el extranjero. Estos procedimientos se rigen por tratados internacionales o leyes internacionales y garantizan que las solicitudes sean tratadas con la debida formalidad y respeto a las normas del país receptor. Reconocimiento de validez y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. El reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros es un aspecto crucial para la cooperación judicial. Eso permite que las decisiones tomadas en un país sean válidas y ejecutables en otro, siempre y cuando se cumplan criterios como la reciprocidad, la falta de violación de los principios fundamentales del orden público y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el derecho internacional. Este reconocimiento fortalece la confianza entre jurisdicciones y asegura que las soluciones judiciales sean efectivas más allá de las fronteras nacionales. Resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales son decisiones tomadas por un juez o un tribunal en el ejercicio de sus funciones. Estas resoluciones se pueden clasificar en diferentes tipos con requisitos específicos para su validez y ejecución. Clasificación y requisitos de la sentencia. Las sentencias se dividen generalmente en sentencias definitivas que resuelven a fondo el asunto, las sentencias interlocutorias, que son decisiones que no ponen final al proceso pero resuelven cuestiones incidentales. Para que una sentencia sea válida debe cumplir con requisitos tales como la competencia del juez, la motivación suficiente, la notificación a las partes involucradas. Arbitraje y laudo. El arbitraje es un método alternativo de una resolución de conflictos, en el que un tercero imparcial, el árbitro, toma una decisión vinculante. El resultado de este proceso es el laudo, que tiene fuerza ejecutiva similar a una sentencia. Es fundamental que las partes acuerden por anticipado el arbitraje y acepten el laudo como obligante. Ventajas del arbitraje. El arbitraje ofrece diversas ventajas, entre las que destacan la rapidez. Los procesos arbitrales suelen ser más ágiles que los judiciales. La flexibilidad. Las partes pueden elegir al árbitro y definir el procedimiento. La confidencialidad. A diferencia de los juicios públicos, el arbitraje puede ser de forma confidencial. Especialización. Se pueden elegir árbitros con experiencia en el área específica del conflicto, lo que puede conducir a decisiones más informadas. Tratados internacionales en materia de arbitraje. El arbitraje se ha convertido en un mecanismo fundamental para la resolución de controversias. En el ámbito internacional,
existen dos categorías principales de arbitraje, que son relevantes en los tratados internacionales. Es el arbitraje público y el arbitraje privado. Comenzamos con el arbitraje público. El arbitraje público involucra a entidades gubernamentales o a organismos estatales y se utiliza a menudo para resolver disputas entre estados en asuntos que afectan el interés público. Este tipo de arbitraje se regula mediante tratados multilaterales, donde se establecen los procedimientos y principios que rigen el arbitraje entre estados, como el Convenio de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Arbitraje privado. El arbitraje privado, por otro lado, se lleva a cabo entre partes privadas y se usa comúnmente en el ámbito comercial. Los tratados en este campo permiten a las partes acordar arbitrar cualquier disputa que surja de transacciones comerciales. Ejemplos de estos tratados incluyen la Convención de Ginebra de 1927 y la Ley Modelo de la Comisión Nacional de Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional. Ambos tipos de arbitraje son esenciales para fomentar la seguridad jurídica y la inversión en el comercio internacional, proporcionando un entorno donde las disputas pueden resolverse de manera eficiente y equitativa. Los sistemas de homologación de resoluciones jurisdiccionales extranjeras. La homologación de resoluciones jurisdiccionales extranjeras es un procedimiento legal que permite una sentencia o laudo dictados en el extranjero tengan validez y eficacia en el territorio de otro país. Este proceso es fundamental para asegurar la cooperación judicial internacional y la correcta administración de justicia en contextos transfronterizos. La homologación se basa en ciertos principios que buscan salvaguardar el orden público y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los sistemas de homologación pueden variar según el país y generalmente se dividen en los siguientes aspectos claves. Los requisitos de admisibilidad. Para que una resolución extranjera sea homologada, debe cumplir ciertos requisitos legales, como la competencia del órgano que dictó la sentencia y la notificación adecuada a las partes involucradas. Principio de reciprocidad. Muchos países exigen que exista un trato recíproco, lo que significa que las decisiones de su propia jurisdicción también sean aceptadas en el país cuyo fallo se busca homologar. Control de orden público. La homologación no se otorgará si la resolución extranjera atenta contra los principios de orden público del país solicitado. La homologación eficaz de resoluciones no solo garantiza el respeto a las decisiones judiciales extranjeras, sino que también fortalece la confianza entre sistemas jurídicos de diferentes naciones, facilitando el comercio internacional, la inversión y la resolución de conflictos transfronterizos. Reconocimiento de validez y ejecución de laudos. Laudos de carácter mercantil en México. El reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales de carácter mercantil en México se encuentra regulado por diversos tratados internacionales y la legislación nacional. Este proceso es fundamental para garantizar que las decisiones tomadas por árbitros sean consideradas válidas y aplicadas dentro del territorio mexicano. El trámite. El trámite para el reconocimiento y la ejecución de un laudo mercantil extranjero en México inicia con la presentación del laudo ante el juez competente. Es importante que el laudo se encuentre debidamente legalizado o apostillado, dependiendo de su origen. A continuación, se deben cumplir los siguientes pasos. La presentación de la solicitud. La parte interesada debe presentar una solicitud formal ante el juez, acompañada del laudo original y la traducción al español, si es necesario. La demostración de la competencia del árbitro. Se debe acreditar que el laudo fue emitido por un tribunal competente y de acuerdo a las reglas de arbitraje acordadas por las partes. El cumplimiento de procedimientos internos. Es necesario demostrar que se han cumplido todas las formalidades procesales requeridas por la legislación del país donde se emitió el laudo.
Notificaciones. Las partes involucradas deben ser notificadas sobre la solicitud de ejecución para garantizar su derecho a ser escuchadas. Excepciones. Existen algunas excepciones que pueden impedir el reconocimiento y ejecución de un laudo mercantil en México. Estas excepciones están contempladas en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial y pueden incluir lo siguiente: la inexistencia de acuerdo de arbitraje. Si no existe un acuerdo válido entre las partes para someterse a arbitraje. Contrario al orden público. Si el laudo es contrario a las disposiciones fundamentales del orden público mexicano. Vicios del procedimiento. Si se demuestra que se han vulnerado derechos procesales de alguna de las partes durante el arbitraje. Inexistencia de competencia internacional. Si el laudo no respeta las normas aplicables al arbitraje internacional. El cumplimiento de estos trámites y la evaluación de las excepciones, el reconocimiento y ejecución de laudos mercantiles son cruciales para garantizar la eficacia y la seguridad jurídica en el ámbito comercial en México. Aspectos de la cooperación procesal en materia penal. La cooperación procesal en materia penal es esencial para garantizar la justicia en un mundo globalizado. Dos de sus aspectos más relevantes son la extradición y los exhortos internacionales. La extradición. La extradición es el proceso mediante el cual un Estado entrega a otro una persona acusada o condenada por un delito. Este mecanismo permite que la justicia prevalezca, incluso cuando los delincuentes intentan eludir la ley, cruzando fronteras. La extradición se rige por tratados internacionales y leyes nacionales, las cuales establecen requisitos: la doble incriminación, donde el delito debe ser considerado como tal en ambos países. Excepciones. No se concede si el delito es de carácter político o si la persona enfrenta riesgo de pena de muerte o tortura. Exhortos internacionales. Los exhortos internacionales son solicitudes formales de asistencia judicial entre países. Se utilizan para llevar a cabo actos procesales como la presentación de pruebas o la toma de declaraciones. Estos exhortos pueden ser de mero trámite, que no requieren un esfuerzo judicial significativo, y con el fin de obtener pruebas se implica la colaboración activa del país requerido. Ambos instrumentos son cruciales para una efectiva cooperación en el ámbito penal, fortaleciendo así el Estado de Derecho a nivel internacional. Exhortos en el área penal. Los exhortos en el ámbito penal son solicitudes de cooperación judicial que una autoridad judicial de un país realiza a otra para llevar a cabo actos procesales específicos. Su importancia radica en la facilitación de justicia más allá de las fronteras nacionales. Clasificación de exhortos. Los exhortos pueden clasificarse en diferentes categorías según su naturaleza y propósito, que son los exhortos de carácter penal, aquellos que solicitan la práctica de pruebas o la comparecencia de un imputado en un proceso penal. Exhortos de mero trámite son aquellos que no implican una detención o una sanción y buscan cumplir con funciones administrativas o informativas. Exhortos internacionales de mero trámite. Los exhortos internacionales de mero trámite son aquellos que se refieren a solicitudes que no tienen implicaciones penales directas o que no requieren la relación con la ejecución de sentencias. Generalmente los exhortos se vinculan a actos de citación, donde se convoca una persona para que comparezca ante una autoridad judicial, y las solicitudes de información para obtener datos o pruebas que son relevantes para un caso en particular, sin implicar consecuencias penales inmediatas. La correcta clasificación y conocimiento de los exhortos internacionales es crucial para el funcionamiento eficaz de la cooperación judicial penal entre países. Compañeros, muchísimas gracias.